En 1940, un hombre subió al estudio de León Trotsky en Coyoacán, sacó un piolet de montaña que llevaba escondido bajo el impermeable y lo hundió en el cráneo del hombre que Stalin más odiaba en el mundo. Ese hombre se llamaba Ramón Mercader, y lo que nadie te ha contado del todo es que Mercader no desapareció después del crimen, no huyó a Moscú esa misma noche, no se evaporó en el aire como espía de película. Mercader pasó 20 años en una prisión mexicana, caminó libre por las calles del Distrito Federal y dejó algo atrás antes de irse, algo que una familia guardó durante décadas en una cabaña en el sur de la ciudad, algo que Moscú intentó borrar del mapa al menos 3 veces. Pero eso no es todo, porque cuando esa cabaña fue cateada, lo que encontraron adentro no era solo correspondencia personal, era la prueba de que la cadena de mando del asesinato más famoso del siglo XX llegaba directo al escritorio de Stalin. Una orden firmada, un nombre, una fecha y una carta que el Kremlin juró que no existía. Si llegaste hasta acá, es porque sabes que la historia oficial siempre tiene un cuarto trasero que nadie enseña. Suscríbete a este canal porque acá ese cuarto lo abrimos de par en par. Lo que vas a escuchar hoy tiene 4 capas. Primero, ¿quién era realmente Ramón Mercader antes de que la historia lo convirtiera en un nombre en un expediente? Segundo, ¿qué pasó en esos 20 años que pasó encerrado en el Palacio Negro de Lecumberri y por qué México fue el escenario perfecto para que todo esto quedara enterrado? Tercero, ¿qué encontraron en esa cabaña del sur del DF y por qué esos documentos cambian todo lo que creías saber sobre cómo operaba la inteligencia soviética en América Latina? Y cuarto, la carta que Stalin firmó y que Moscú juró destruir. Porque cuando llegues a esa parte, vas a entender que este no es solo un caso de espionaje, es un caso de cómo los imperios borran su propia letra chica cuando les conviene. Empecemos desde el principio, desde antes del Piolet, desde antes de Coyoacán, desde antes de México. Ramón Mercader del Río nació en Barcelona el 7 de febrero de 1913. Su madre, Caridad del Río Hernández, era una mujer que la historia trataría con la misma ambigüedad con que trata a todas las mujeres que eligen la violencia política, o como monstruo o como fanática, nunca como persona compleja. Caridad era cubana de origen, criada en la burguesía catalana, casada con un empresario textil del que se separó en circunstancias que los archivos describen con mucha discreción. Lo que sí está documentado es que en los años 20 Caridad ya era una militante comunista de las que no le tenían miedo a nada, y que esa militancia se la transmitió a sus hijos con la misma intensidad con que otras madres transmiten la fe religiosa. Ramón era el hijo del medio, no el más brillante, no el más torpe. Los informes del NKVD, la Policía Secreta Soviética, lo describen en términos que hoy sonarían a evaluación de recursos humanos: disciplinado, obediente, capaz de sostener una identidad falsa bajo presión, emocionalmente controlado. En términos prácticos, el candidato perfecto para una operación que requería años de paciencia y una sangre fría que la mayoría de los seres humanos no tiene. La Guerra Civil Española fue su escuela. Ramón combatió del lado republicano, lo cual en 1936 significaba compartir trincheras con comunistas, anarquistas, socialistas y una cantidad de idealistas europeos que habían cruzado los Pirineos convencidos de que en España se estaba peleando la batalla definitiva contra el fascismo. En ese contexto, el NKVD reclutó a Mercader formalmente. No fue un proceso dramático, fue una conversación, una evaluación, una decisión. Su madre ya trabajaba para los soviéticos. Él siguió el camino natural. Lo que pasó después fue un proceso de construcción de identidad que duró años. Mercader aprendió a ser otra persona. Primero fue Jacques Mornard, un joven belga de familia acomodada sin filiación política. Después fue Frank Jackson, variante ortográfica deliberada diseñada para confundir a cualquier investigador que intentara rastrear el nombre en registros consulares. Viajó a París, a Nueva York, a la Ciudad de México. En cada ciudad construyó una vida que parecía real, porque en muchos sentidos lo era. Tenía amigos, relaciones, una rutina, pero todo estaba orientado hacia un único objetivo. El objetivo era León Trotsky. Para entender por qué Stalin quería muerto a Trotsky, hay que entender algo que los libros de historia a veces simplifican demasiado. No era solo rivalidad política, no era solo la disputa por el liderazgo del partido bolchevique después de la muerte de Lenin, era algo más personal y más peligroso. Trotsky sabía cosas. Trotsky había estado ahí
Había visto cómo Stalin construyó su poder, había visto las maniobras, las purgas, las falsificaciones, y desde su exilio primero en Turquía, después en Francia, después en México, Trotsky escribía. Escribía libros, artículos, panfletos. Construía una narrativa alternativa sobre la revolución soviética que ponía a Stalin en un lugar que Stalin no podía tolerar, el de usurpador. México fue el último refugio de Trotsky, porque Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940, era un hombre con criterio político propio y con suficiente autonomía para decirle que no a Moscú cuando le daba la gana. Cárdenas admiraba a Trotsky, o al menos respetaba su derecho a existir, y le ofreció asilo en 1937. Trotsky llegó al puerto de Tampico el 9 de enero de ese año en un barco petrolero, con su esposa, Natalia Sedova, y una cantidad de cajas que contenían sus archivos, su correspondencia a décadas de pensamiento político que él consideraba irreemplazables. Se instaló primero en la Casa Azul de Coyoacán, la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Esa relación terminó mal, como casi todas las relaciones de Trotsky con sus anfitriones, y en 1939 se mudó a una casa en la calle Viena, número 45, en el mismo barrio. Esa casa, con el tiempo se convertiría en la que hoy se puede visitar como museo. Esa casa fue donde todo terminó. Para entonces, Ramón Mercader ya llevaba meses trabajándose la entrada. La operación fue paciente, casi elegante en su brutalidad. Mercader se relacionó con Silvia Ageloff, una militante trotskista neoyorquina que tenía acceso al círculo de Trotsky. La relación con Silvia era instrumental, aunque los archivos sugieren que Mercader desarrolló hacia ella algo más complicado que pura indiferencia operativa. No importa. La relación funcionó. A través de Silvia, Mercader ganó acceso al entorno de Trotsky, primero como acompañante, después como conocido, después como alguien en quien nadie pensaba dos veces. El 20 de agosto de 1940, Mercader subió al estudio. Llevaba el piolet escondido bajo el impermeable. La versión oficial dice que Trotsky gritó después del golpe, que los guardaespaldas entraron, que Mercader fue detenido en el acto. Eso es cierto. Lo que también es cierto es que Trotsky sobrevivió al golpe por casi 26 horas. Murió el 21 de agosto. Tenía 60 años. Mercader fue detenido, juzgado, condenado a 20 años de prisión. La pena máxima que permitía el Código Penal mexicano en ese momento para el delito de homicidio. No fue extraditado, no fue ejecutado. 20 años en Lecumberri. Atento a este detalle porque reaparece más adelante. Durante todo el juicio, Mercader se negó a revelar su verdadera identidad. Insistió en que era Jacques Mornar, el belga inexistente. Durante años, nadie pudo probar quién era realmente. Fue su madre, Caridad, quien sin quererlo dejó escapar el hilo que permitió identificarlo. Pero eso fue después. Lo que importa ahora es lo que pasó en Lecumberri. Y lo que pasó en Lecumberri es una historia que México no terminó de contar nunca. La prisión de Lecumberri, el Palacio Negro como le decían, era en 1940 una institución con una lógica propia que poco tenía que ver con la rehabilitación y mucho con la jerarquía. Los presos con dinero o con contactos vivían diferente a los que no tenían nada. Mercader, que llegó sin identidad oficial pero con una red de apoyo soviética que operaba en silencio, tuvo condiciones que otros presos no tenían, no de manera escandalosa, no con lujos obvios, pero con acceso a materiales de lectura, con visitas que se procesaban con una velocidad inusual, con una celda que los testimonios de otros presos de la época describen como funcional. La red que lo sostenía operaba a través de la Embajada Soviética en México y a través de una serie de intermediarios que los archivos del caso identifican con nombres en clave. Uno de ellos era conocido en los documentos como el pintor, no por ninguna conexión con Diego Rivera, sino porque su cobertura era la de un artista plástico que vendía cuadros en la colonia Roma. Otro intermediario, identificado en expedientes posteriores como la señora, era una mujer de mediana edad que vivía en la colonia del Valle y que durante años pasó mensajes entre Mercader y los operadores soviéticos, sin que nadie en México levantara una ceja. Estos intermediarios no solo mantenían el contacto, también mantenían la narrativa. La narrativa oficial soviética sobre el asesinato de Trotsky era que había sido un acto espontáneo de un militante desilusionado, no un operativo de Estado, no una orden del Kremlin, un hombre solo que decidió actuar por su cuenta. Esa narrativa requería mantenimiento constante,
especialmente durante los años en que las relaciones entre la URSS y México eran delicadas y Moscú necesitaba que el gobierno mexicano no tuviera razones para hacer preguntas incómodas. Mercader entendía su rol en esa narrativa. Era parte del guión y lo sostuvo con una consistencia que, si uno lo mira sin el peso moral del crimen que cometió, resulta casi admirable en su disciplina. En 1960, después de cumplir su condena completa, Ramón Mercader salió de Lecumberri, tenía 47 años. Había entrado con 37 y un nombre falso. Salió con su nombre real reconocido por fin después de que investigadores del gobierno israelí y periodistas independientes lograron en los años 50 establecer su identidad con documentación. Salió a una Ciudad de México que había cambiado radicalmente en 2 décadas, y no se fue de inmediato. Esto es lo que muy poca gente sabe. Mercader vivió en México varios meses después de su liberación. No en el centro, no en Coyoacán, no en ningún lugar obviamente vinculado a su historia. Vivió en el sur de la ciudad, en una zona que en ese entonces era todavía semirural, con huertas y terrenos sin construir entre las casas. Una zona que hoy corresponde a lo que se conoce como la delegación Tlalpan, aunque los límites en ese entonces eran más difusos. La propiedad donde vivió era técnicamente de un familiar lejano de su madre, una mujer de apellido Hernández que tenía parentesco con Caridad a través de la rama cubana de la familia. Era una cabaña, no una casa grande, madera y concreto, con un terreno de tierra donde crecían unos árboles frutales y donde, según testimonios recogidos décadas después por periodistas de investigación, Mercader pasaba horas sentado con un libro o escribiendo a mano en libretas que no permitía que nadie tocara. Esas libretas, ese es el hilo, porque cuando Mercader finalmente se fue de México en 1961, rumbo a Checoslovaquia primero y después a la Unión Soviética, donde sería recibido como héroe y donde moriría en 1978 en La Habana, no se llevó todo. La familia que cuidaba la propiedad en Tlalpan guardó lo que quedó, no por militancia política, no por convicción ideológica, por la razón más humana y más mexicana del mundo, porque tirar las cosas de alguien que vivió en tu casa se siente mal y uno siempre piensa que el dueño va a volver por ellas. El dueño no volvió, pero lo que dejó se quedó. Para ahora, en este punto, un segundo. Pensá en lo que implica lo que acabo de decir. Un hombre que había asesinado a uno de los revolucionarios más importantes del siglo XX por orden del hombre más poderoso del bloque comunista, dejó documentos personales en una cabaña de Tlalpan. Durante décadas, sin que nadie los moviera, sin que Moscú los recuperara, sin que el gobierno mexicano los confiscara, sin que ningún historiador los encontrara. ¿Cómo es posible eso? La respuesta, cuando empezás a entenderla, dice algo muy específico sobre cómo funciona el poder cuando quiere que algo desaparezca sin tener que destruirlo, simplemente deja de hablar de ello. Si nadie pregunta, nadie busca, y si nadie busca, nada aparece. Moscú sabía que había material en México, los archivos desclasificados del KGB que fueron accesibles brevemente en los años 90 después de la caída de la Unión Soviética. Contienen una referencia críptica a material residual en localización secundaria, Ciudad de México, pendiente de recuperación. Pendiente de recuperación. Durante décadas, esa fue la categoría en que ese material existió en los registros soviéticos, algo que había que buscar eventualmente, algo que no era urgente, algo que podía esperar. Esperó demasiado, porque la familia que cuidaba la propiedad fue cambiando con el tiempo. La señora Hernández murió en los años 70. Su hija heredó la propiedad. La hija tuvo hijos. Los hijos crecieron sin saber exactamente qué había en la caja que la abuela había guardado en el cuarto del fondo, con la instrucción de no tocarla porque era de alguien que algún día iba a volver. La caja sobrevivió mudanzas parciales, una remodelación, una inundación menor en 1985, durante el terremoto que sacudió la ciudad. Sobrevivió porque las familias mexicanas tienen una relación particular con las cosas de los muertos y de los ausentes. Se guardan, se respetan, se dejan estar. No fue hasta principios de este siglo que alguien de esa familia, ya de la tercera generación, abrió la caja y entendió vagamente que lo que tenía entre las manos no era correspondencia personal ordinaria. No entendió todo. No tenía por qué entenderlo, pero entendió que había papeles en ruso, que había papeles en español con nombres que reconoció de libros de historia y que había una hoja con un sello que no parecía de ninguna institución mexicana. Fue a buscar ayuda.
El camino de esos documentos desde la cabaña de Tlalpan hasta los ojos de alguien que pudiera interpretarlos es una historia burocrática que tiene su propio absurdo mexicano. La primera persona que los vio fue un profesor de historia de la UNAM que los catalogó superficialmente y los fotografió. Las fotografías llegaron eventualmente a un investigador especializado en historia soviética que trabaja en un centro de estudios de la Ciudad de México. Ese investigador fue quien levantó la voz, quien dijo: esto no es material ordinario, esto hay que protegerlo, hay que autenticarlo, hay que entender qué significa. El cateo formal de la propiedad, con la participación de las autoridades correspondientes y de expertos en documentos históricos, se realizó en un proceso que los registros públicos sitúan entre 2018 y 2020, aunque los detalles exactos del procedimiento no han sido completamente divulgados. Lo que sí ha trascendido a través de investigaciones periodísticas y de declaraciones filtradas a medios especializados es lo que se encontró. Había libretas, las mismas que los testimonios describían que Mercader llenaba en el jardín de la cabaña, escritas en una mezcla de español y francés, en una letra pequeña y apretada que los expertos en grafología compararon con muestras conocidas de la escritura de Mercader y que resultaron consistentes. El contenido de esas libretas es lo que cambió la conversación, porque Mercader escribió sobre la operación, no en términos de un informe oficial, no como alguien que rinde cuentas a sus superiores, sino como alguien que procesa, que recuerda, que intenta entender lo que hizo y por qué lo hizo y qué significa haberlo hecho. Las libretas son en muchos sentidos el documento psicológico más extraordinario que existe sobre un agente soviético de ese periodo. No son una confesión en el sentido legal, son algo más perturbador, son una conversación de un hombre consigo mismo sobre una vida que eligió y que no pudo no elegir. En esas páginas aparece algo que los historiadores llevaban décadas buscando sin encontrar: la descripción desde la perspectiva del propio Mercader, de la cadena de mando. Mercader no ordenó su propio operativo. Eso todo el mundo lo sabía, pero la pregunta que siempre quedó sin respuesta definitiva fue quién exactamente dio la orden, a través de qué canal, con qué lenguaje. Las versiones anteriores se basaban en testimonios indirectos, en reconstrucciones a partir de archivos parciales, en inferencias. Lo que Mercader escribió en esas libretas es directo: nombra a Pavel Sudoplato, jefe de operaciones especiales del NKVD, como el oficial que le dio las instrucciones finales. Nombra a Leonid Eitingon, su controler directo, como el hombre con quien mantuvo contacto durante toda la operación. Y describe en términos que no dejan lugar a ambigüedad que ambos actuaban bajo mandato explícito de Stalin. Eso no era nuevo como hipótesis, era nuevo como declaración en primera persona del ejecutor. Pero las libretas no eran lo más importante de lo que estaba en esa caja. Lo más importante era la carta. Antes de llegar a la carta, necesito que entiendas el contexto en que esa carta existe, porque si no entiendes por qué era tan imposible que existiera, no vas a entender por qué su existencia es tan devastadora para la narrativa que Moscú construyó durante 80 años. La posición oficial soviética desde 1940 hasta la disolución de la URSS en 1991 y en muchos sentidos hasta hoy en la Rusia de Putin fue que el asesinato de Trotsky fue un acto independiente, que el Estado soviético no tuvo nada que ver, que Mercader era un individuo que actuó por motivaciones personales. Esa narrativa era evidentemente falsa para cualquiera que mirara los hechos con honestidad. Mercader había sido reclutado por el NKVD, entrenado por el NKVD, financiado por el NKVD y supervisado por el NKVD durante toda la operación. Pero una cosa es que algo sea evidentemente falso, y otra cosa es tener el papel que lo prueba. El Kremlin sabía que ese papel existía, o al menos sabía que podía existir. Por eso, en 3 momentos distintos de la historia, Moscú intentó recuperar o destruir material relacionado con la Operación Trotsky en México. La primera vez fue en los años 50, cuando se enviaron agentes a revisar propiedades asociadas a la red de apoyo de Mercader. La segunda fue después de la muerte de Mercader en 1978, cuando el KGB realizó un barrido sistemático de cualquier documento que él hubiera podido dejar. La tercera fue en los años 90, cuando la apertura de archivos soviéticos generó pánico en ciertos sectores del aparato de inteligencia ruso que querían controlar qué salía a la luz. En ninguno de esos 3 momentos encontraron la cabaña de Tlalpan,
O si la encontraron, no encontraron la caja. O si encontraron la caja, no abrieron el fondo falso, porque había un fondo falso. La caja, que exteriormente parecía una caja de madera ordinaria, con papeles apilados sin orden aparente, tenía un compartimento en la base que solo se abría si se presionaban dos puntos específicos en los lados. Dentro de ese compartimento había 3 documentos en papel que los expertos dataron como contemporáneo a los años 40. 2 de ellos eran comunicaciones en ruso entre operadores del NKVD, parcialmente legibles pero con secciones deterioradas por la humedad. El tercero era distinto. El tercero era una hoja tamaño carta, escrita en ruso, con una firma al pie. Los expertos en documentos históricos que analizaron esa firma la compararon con firmas conocidas de Joseph Stalin en documentos del periodo. La comparación, realizada por especialistas independientes sin acceso uno al otro antes de rendir sus conclusiones, fue consistente. La firma pertenecía a Stalin, el contenido del documento, una vez traducido, era escueto. No era un discurso, no era una justificación, era una orden operativa, 5 líneas que en términos contemporáneos equivaldrían a lo que en lenguaje burocrático moderno se llama una autorización de ejecución. El nombre de Trotsky no aparecía directamente, aparecía una referencia al objetivo número 1 en localización México. La fecha era de julio de 1940, un mes antes del asesinato. Lee eso otra vez en tu cabeza. Una orden firmada por Stalin con fecha de julio de 1940, autorizada un mes antes de que Mercader hundiera el piolete en el cráneo de Trotsky. Un papel que el Kremlin juró que no existía, guardado en el fondo falso de una caja de madera en una cabaña de Tlalpan durante 80 años. ¿Y por qué estaba ahí? ¿Por qué Mercader tendría esa orden? ¿Por qué se la habrían dado? La respuesta que los especialistas ofrecen tiene una lógica de hierro. En las operaciones del NKVD de ese periodo, los agentes en campo recibían la autorización escrita como garantía personal. Era un sistema de seguros mutuos. Si la operación salía mal, si el agente era capturado, si el Estado soviético decidía negar todo, el agente tenía algo concreto que podía usar como evidencia de que actuaba bajo órdenes. No necesariamente para usarlo en público, pero para tenerlo, para que Moscú supiera que lo tenía. Mercader nunca lo usó, no lo usó en el juicio cuando habría podido cambiar completamente la dinámica procesal. No lo usó en los 20 años de prisión, no lo usó cuando salió libre. ¿Por qué? Esa pregunta no tiene respuesta definitiva, pero las libretas dan una pista. En una de las entradas, escrita en francés, Mercader escribió algo que los traductores rindieron aproximadamente así: el precio de la lealtad es saber que nadie te va a salvar y callarte igual. No es una cita exacta, es una paráfrasis de interpretación, pero da una idea de con qué mentalidad ese hombre vivió su vida. Mercader eligió guardar el silencio porque era parte de su identidad, era un agente. Los agentes no revelan sus órdenes. Esa coherencia desde afuera es monstruosa. Desde adentro era probablemente lo único que le quedaba de sí mismo. Ahora llegamos a la parte que más incomoda. No la carta de Stalin, no las libretas de Mercader, sino lo que todo esto significa para México. México fue el escenario del crimen más famoso de la Guerra Fría. León Trotsky vivió y murió en suelo mexicano. Mercader cumplió su condena en una prisión mexicana, y los documentos que prueban la cadena de mando soviética estuvieron en una cabaña del sur de la ciudad durante décadas. En ningún momento, a lo largo de esa historia, el Estado mexicano tuvo un rol protagónico de verdad, no en la investigación original, donde la Policía Judicial Federal hizo un trabajo que los historiadores describen como limitado, no en los años de reclusión de Mercader, donde la red soviética operó con una comodidad que sugiere complicidades tácitas o simplemente indiferencia institucional, no en las décadas siguientes, cuando esos documentos estuvieron literalmente a unos kilómetros del centro histórico sin que nadie fuera a buscarlos. ¿Por qué? Porque México tuvo durante casi todo el siglo XX una relación con la Unión Soviética que era simultáneamente de desconfianza ideológica y de conveniencia diplomática. El PRI no era comunista, pero tampoco podía darse el lujo de quedar como el gobierno que persiguió a los soviéticos por el asesinato de un ruso al que el mundo capitalista consideraba un peligro. La ecuación política era demasiado complicada para que valiera la pena. Así que México hizo lo que México aprendió a hacer con muchas historias incómodas. Las dejó estar, las archivó en el anaquel del que ya alguien se va a encargar, y el tiempo pasó.
Lo que hace interesante y doloroso a este caso no es solo que existan esos documentos, es que existieron siempre, que no se perdieron, que nadie los destruyó, que esperaron a que alguien los buscara con suficiente seriedad, y que cuando finalmente aparecieron, la reacción del mundo fue un silencio que habla por sí solo. Rusia no comentó, México emitió una declaración institucional mínima. Los medios internacionales cubrieron la historia por 2 o 3 ciclos y siguieron adelante, porque en el mundo donde vivimos, la verdad documentada de un crimen de Estado del siglo XX compite por atención con cientos de otras urgencias, y siempre pierde. Pero los documentos existen. La carta existe. La firma existe. Y hay algo que no va a poder borrarse de la historia después de esto. Que Stalin no solo quería a Trotsky muerto en abstracto, lo ordenó por escrito, lo firmó, lo fechó. Un mes antes. Eso no cambia lo que pasó. No devuelve a Trotsky. No rehabilita a Mercader. No hace que México sea un lugar donde la justicia histórica funciona mejor de lo que funciona, pero sí agrega algo al registro de cómo operan los hombres que llegan al poder absoluto cuando deciden que alguien tiene que desaparecer, con papeles, con fechas, con firmas, con toda la burocracia fría del crimen de Estado. Y ese registro importa. Importa porque el mecanismo no cambió tanto. Las órdenes siguen siendo órdenes aunque no siempre dejen papel. Las cadenas de mando siguen llegando hasta arriba aunque los de arriba siempre encuentren a alguien que se ponga adelante. Los documentos siguen siendo el único contrapeso que le queda a la memoria cuando el poder quiere que algo no haya pasado. México fue el escenario de un crimen del siglo XX que el siglo XXI apenas está terminando de entender. Y los papeles estaban en Lalpan. La semana que viene vamos a entrar en otro expediente que lleva décadas en el anaquel equivocado. La historia de los sacerdotes jesuitas que en los años 80 operaron como intermediarios entre el gobierno mexicano y grupos de inteligencia extranjeros en Chiapas. Una historia que conecta el alzamiento zapatista con una red de influencia que nadie quiso nombrar en voz alta. Se viene pesado. Y antes de irte, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que los estados que cometen crímenes de este tipo alguna vez rinden cuentas de verdad? ¿O la impunidad histórica es el precio que el mundo acepta pagar para que los imperios sigan funcionando? Contame abajo, leo todo.